Soy Linda Parker y tengo 32 años. Mi apartamento se incendió, causando un daño importante a mis pulmones, lo que me convirtió en una visitante inoportuna viviendo en casa de mis padres. Dormía en el trastero mientras mi hermana menor, Diana, se burlaba de mí por cada respiración difícil que daba. Cuando mi padre, George, me exigió de repente que encontrara trabajo en un plazo de 3 días o me obligaría a irme, estaba dispuesta a aceptar cualquier puesto. Así fue como terminé trabajando para el señor Sullivan, un hombre de negocios que quedó incapacitado para caminar, de quien la gente afirmaba que se había vuelto mentalmente inestable tras un accidente de avión. Sin embargo, en mi primera noche en su cara suite en las alturas, me detuve cuando me entregó papeles que claramente no trataban sobre mis tareas. Eran importantes planos de negocios valorados en cientos de millones de dólares. Dame tu opinión, me ordenó. En ese momento entendí que este puesto era diferente desde el principio. Medio año después, mi hermana egocéntrica, que se había mofado de mí por ser una simple empleada, regresó pidiendo ayuda. Pero para entonces, nuestras posiciones habían cambiado por completo de una forma que ella nunca esperó. Antes de compartir el momento en esa increíble cena benéfica, por favor, considera apoyar y seguirme si este tipo de historia te interesa. Tengo curiosidad por saber desde dónde estás viendo esto y qué hora es donde te encuentras. Esta es la historia de cómo el evento más triste de mi vida se convirtió en mi mayor oportunidad. Mi vida era muy diferente 6 meses antes de esa noche especial. El 3 de septiembre de 2024, a las 2:47 a.m., me desperté con el sonido de las sirenas de alarma a todo volumen en Harborfront Residences, mi edificio en el centro de Westwood. Cuando llegué a las escaleras de la salida principal, un humo denso y oscuro ya había obstruido los pasillos. Salí, pero por los pelos. El incendio arruinó 31 viviendas. 47 personas fueron llevadas al hospital. Yo fui una de ellas, con un 40% de mi función pulmonar dañada por el humo inhalado. Los médicos del Coastal Medical Center dijeron que necesitaría al menos 6 meses para curarme, quizás más. Toda mi vida, una década de certificados profesionales, expedientes de pacientes y todo lo que poseía se había esfumado. El único objeto personal que sobrevivió fue mi teléfono, todavía en mi mano mientras el equipo médico me subía al vehículo de emergencia. Las facturas médicas llegaron rápido. Ascendían a un total de $280,000 por 3 semanas en la unidad de cuidados intensivos, terapia respiratoria y tratamiento continuo. Mi seguro solo cubrió una pequeña parte. Como especialista que construyó su carrera ayudando a la gente a recuperar su movimiento, ahora ni siquiera podía subir un tramo de escaleras sin luchar por respirar. Cuando la doctora Chen dijo que necesitaba 6 meses para mejorar, no tenía idea de que mi familia vería ese tiempo como si me estuviera aprovechando de ellos. El dinero que había ahorrado para comprar mi primera casa desapareció en solo unas pocas semanas. Mis pacientes no podían esperarme. Necesitaban atención constante que yo no podía ofrecer. Uno por uno encontraron otros terapeutas. La mañana en que me dieron el alta, el 20 de septiembre, me senté en una silla especial en la entrada del hospital, esperando a que mis padres vinieran a buscarme. Lo había perdido todo, pero pensé que al menos tenía mi familia. El viaje a la gran casa de mis padres en Greenwood fue tranquilo, excepto por las veces que tosía. Mi padre, George, conducía con la boca fuertemente cerrada, mirando solo la carretera. Mi madre, Alice, seguía girándose para mirarme con una mezcla de lástima y otro sentimiento, quizás vergüenza. Cuando llegamos a su camino circular, el coche de lujo blanco de Diana ya estaba allí. A través del gran ventanal, pude verla en la habitación que solía ser mía cuando era niña. Ahora era su espacio de oficina. Estaba en una videollamada, moviendo mucho las manos, y pude ver la etiqueta que decía «Directora de Marketing» en su escritorio. «Es solo por un tiempo», dijo mi padre antes de que yo siquiera saliera. No dijo «bienvenida a casa» o «nos alegramos de que estés a salvo», solo «temporal». Diana terminó su llamada y salió, sus caros zapatos resonando en el suelo de piedra pulida. «Oh, lo has conseguido»,
dijo, mirándome de arriba abajo. Todavía llevaba la ropa que me dio el hospital. Un voluntario la había donado. Acabo de cerrar un trato de $5 millones con Sullivan Industries. Su líder quiere que mi empresa se encargue de todo su esfuerzo benéfico. Hizo una pausa, su sonrisa se hizo más grande. De todos modos, moví algunas cosas en la habitación principal de invitados. Bueno, el trastero. Mamá guarda sus cosas de manualidades allí, pero tiene una cama que se despliega. Mi madre finalmente habló. Diana ha sido de gran ayuda mientras no estabas. Incluso ayudó a organizar la oficina de tu padre. Diana se rió, un sonido ligero que me dolió en el pecho y no por mis pulmones. Bueno, alguien tiene que asegurarse de que las cosas funcionen bien, ¿verdad, Linda? Aunque supongo que vuelves a empezar de nuevo. Al menos tienes el trastero. El significado era claro. Diana pertenecía aquí. Yo era la que estaba de paso. La cena de esa primera noche en casa me mostró exactamente cuál era mi posición. Diana controlaba la conversación, detallando sus logros más recientes, mientras mis padres prestaban mucha atención a cada palabra. La junta directiva está pensando en nombrarme ejecutiva senior, anunció, cortando su comida. Sería la persona más joven en la historia de la empresa. ¿Verdad, papá? El rostro de mi padre se iluminó. 29 años y ya gestionando 50 millones en cuentas. Cuando yo dirigía las cosas en Citibank, no veíamos talento así hasta que la gente tenía 40. Empujé la comida en mi plato. Cada respiración aún requería esfuerzo. Había pasado 10 años construyendo mi consulta, ayudando a la gente a caminar de nuevo después de un ictus, enseñando a las víctimas de accidentes a recuperar sus vidas. Pero para ellos, yo era solo alguien que cuidaba de los enfermos. Linda, de verdad deberías considerar el campo de Diana, dijo mi madre en voz baja. El marketing es un tipo de trabajo mucho más importante. Quizás cuando te sientas más fuerte, Diana podría ayudarte a arreglar tu historial laboral. El teléfono de Diana emitió un sonido. Oh, otro mensaje de un contacto de trabajo. Lo juro, desde esa mención en la revista 30 Under 30, los cazatalentos no paran de llamarme. Me miró. Todavía tienes un perfil de trabajo en línea, ¿verdad? ¿O eso también se quemó en el incendio? Me excusé, diciendo que estaba cansada. Mientras caminaba hacia el trastero, mi habitación, escuché a mi padre decir: «Ojalá Linda tuviera aunque sea un poco de la ambición de Diana». La respuesta tranquila de mi madre fue peor, porque aún así la oí. Quizás esto finalmente la haga intentar lograr algo que valga la pena. Pero esa no fue la peor cosa de volver a casa. El punto más bajo estaba aún por llegar. 5 días después de mi regreso, mi padre me llamó a su despacho en casa. Era miércoles 25 de septiembre, exactamente a las 9:20 a.m. Todavía llevaba su vida de jubilado como si fuera un negocio. Diana estaba de pie junto a su gran escritorio, su expresión indescifrable. «Siéntate», ordenó, señalando la silla frente a él, la misma silla donde solía criticar mis malas decisiones por elegir la fisioterapia en lugar de los estudios de negocios. «Linda, has estado aquí por 5 días», comenzó, juntando sus dedos como una pirámide. «Alice y yo hemos hablado sobre tu situación. Mi situación, como si yo fuera un problema que arreglar, no su hija curándose de un trauma. Tienes 2 opciones», continuó: encontrar un puesto remunerado en 72 horas o buscar otro lugar para vivir. Las palabras me golpearon más fuerte que el humo que había dañado mis pulmones. «Papá, apenas puedo subir las escaleras». Mi médico me aconsejó. Los médicos dicen muchas cosas. Diana tuvo una operación de estómago el año pasado y volvió al trabajo en una semana. Realmente se trata principalmente de actitud, coincidió Diana sabiamente. Le he estado diciendo a papá que ser estricto podría ser lo que necesitas. La comodidad simplemente debilita a la gente. Tengo daño pulmonar, dije, mi voz temblando. 40% de capacidad. Esto no es sobre mi actitud. Excusas, me interrumpió mi padre. Las has estado poniendo toda tu vida. Un compromiso fallido, una expansión de negocio fallida, y ahora esto. Diana sugirió, y estoy de acuerdo, que ayudarte más sería cruel. Sugerencia de Diana, por supuesto. Mi padre miró su reloj, un regalo caro de Diana. Son las 9 a.m. del miércoles. Tienes hasta las 9 a.m. del sábado, 72 horas.
Pero ¿dónde podría yo siquiera? Esa no es mi preocupación. Diana encontró su primer trabajo en 3 días, justo después de la escuela. Seguramente con tu experiencia puedes encontrar algo. El teléfono de Diana sonó. Lo miró y sonrió. Oh, otro reclutador. Están ofreciendo un salario inicial de $300,000. Me miró con falsa simpatía. Estoy segura de que algo aparecerá para ti. Quizás un trabajo de escritorio en una clínica. Normalmente te dejan sentarte. Me levanté para irme. Mis piernas temblaban. En la puerta, mi padre añadió: «El reloj está corriendo, Linda. No pierdas el tiempo sintiendo lástima por ti misma». 72 horas. Tenía 3 días para conseguir trabajo o volver a quedarme sin hogar. Los 2 días siguientes se desdibujaron en una niebla de rechazo y vergüenza. Envié 15 solicitudes de empleo, cada una requiriendo una redacción complicada. ¿Cómo explicas una brecha de 3 meses cuando estabas luchando por tu vida? Buscamos a alguien con trabajo más reciente, dijo un gerente de contratación por teléfono, apenas a los 3 minutos de nuestra charla. Tu experiencia más reciente parece escasa, me respondió otra persona por correo electrónico en menos de 1 hora. La agencia de trabajo fue aún más directa. Sin recomendaciones actuales y con tu problema de salud, no podemos sugerirte de manera responsable a los clientes. Mi problema de salud era una forma educada de decir demasiado riesgo. Para el viernes por la mañana había ampliado mi búsqueda para incluir cualquier cosa: tiendas minoristas, restaurantes, centros de atención telefónica. La respuesta siempre era la misma: o tenía demasiadas cualificaciones, no estaba lo suficientemente sana, o ambas cosas. Un gerente de una tienda de alimentos de hecho dijo: «Necesitamos a alguien que pueda levantar 40 libras repetidamente. ¿Puedes hacer eso?». No podía. Apenas podía llevar mi bolso de trabajo sin jadear. 24 horas restantes. Estaba sentada en el trastero, mirando sitios web de empleo en mi teléfono, cuando Diana llamó y entró sin esperar. «¿Alguna buena noticia?», preguntó, su voz coteando falsa preocupación. Papá ya ha empezado a comprobar los precios de una unidad de almacenamiento para las cosas de manualidades de mamá. Ya sabes, para cuando necesiten esta habitación de vuelta. Se fue, sus zapatos haciendo clic por el pasillo. Actualicé mi correo electrónico. Nada. Entonces, a las 11:47 p.m., apareció algo en un portal de empleo especializado en atención médica. El anuncio había estado activo solo por 3 minutos. Sullivan Care Services busca un cuidador a tiempo completo para un cliente privado. Se necesita formación médica. $150,000 de pago anual más beneficios completos. Comienzo inmediato. Debe firmar un acuerdo de confidencialidad detallado. Entrevista mañana, 27 de septiembre, 10 horas de la mañana. $150,000 por un trabajo de cuidado. Algo se sentía mal. Hice clic para postularme. Leí la oferta de trabajo 3 veces más, segura de que me estaba perdiendo un detalle. Sullivan Care Services. Esa empresa estaba vinculada a Sullivan Industries, donde Diana acababa de conseguir su contrato de $5 millones. El hecho de que las dos estuvieran conectadas me hizo sentir un nudo en el estómago, pero no estaba en posición de ponerme quisquillosa. Los requisitos eran claros pero vagos. Se prefería un experto médico con experiencia en trabajo de recuperación. Debe mostrar amabilidad, confidencialidad y flexibilidad. Necesidad mínima de fuerza física. El trabajo se centraba en el apoyo mental y emocional. Se necesitaba un acuerdo de confidencialidad detallado antes de la entrevista. Esa línea de confidencialidad apareció 3 veces en la publicación. Fuera lo que fuese, querían que se mantuviera completamente privado. Envié mi solicitud a las 11:58 p.m., incluyendo mis documentos de formación y una breve carta de presentación que no mencionaba el incendio. Simplemente declaraba que estaba buscando nuevas oportunidades después de un cambio en mi trayectoria profesional. A las 6 de la mañana, mi teléfono vibró. Un correo electrónico de Sullivan Care Services. Por favor, preséntese en Sullivan Tower, planta superior,
A las 10 a.m. en punto. Use el ascensor privado del Banco C. Seguridad tendrá su nombre. Traiga identificación oficial. El acuerdo de confidencialidad se entregará a su llegada. La planta superior para una entrevista de cuidador. Me puse mi única ropa profesional restante, un traje oscuro que había dejado en casa de mis padres hace años. Me quedaba holgado. Había perdido 20 libras en el hospital. En el desayuno, Diana ya estaba allí, luciendo perfecta en ropa deportiva cara. Madrugando para alguien sin trabajo, comentó. «Oh, espera, ¿encontraste algo? Quizás papá te dé más tiempo si estás haciendo un esfuerzo. Tengo una entrevista», dije con cuidado. Ella se rió. «¿Dónde? ¿El hogar de ancianos? Es probable que estén lo suficientemente desesperados como para ignorar tu salud». Me fui sin responderle. Mientras conducía hacia el centro de Westwood en el coche prestado de mi madre, un pensamiento seguía rondando mi mente. $150,000 por un trabajo de cuidado era increíble. ¿Qué me estaban ocultando? Sullivan Tower destacaba en el horizonte de Westwood como una aguja de cristal afilada. En el mostrador de seguridad, un guardia comparó mi identificación con su lista. Luego me dio una etiqueta de visitante que decía acceso ejecutivo en lugar del habitual visitante. «Ascensor privado del Banco C, directo al PH», dijo. «El señor Sullivan la está esperando. El propio señor Sullivan, no el equipo de recursos humanos». El ascensor subió durante lo que pareció una eternidad. Cuando las puertas se abrieron, entré en una planta superior que redefinió por completo la riqueza. 5.000 pies cuadrados de cristal y metal, con amplias vistas a la bahía del océano y al monte Rainier. Pero lo que más me impactó fue el equipo médico integrado suavemente en el espacio. Barandillas de soporte revestían una pared, una silla especializada de alta tecnología y pantallas que mostraban estadísticas de salud. «Señora Parker». La voz vino de la sala de estar principal. El señor Sullivan estaba sentado en su silla personalizada, vestido perfectamente a pesar de no poder mover la parte inferior de su cuerpo. Sus ojos eran agudos y juzgadores. No se parecía en nada al hombre rico destrozado que los periódicos habían descrito después de su accidente de helicóptero 6 meses antes. Se pregunta por qué un puesto de cuidador paga $150,000. Dijo sin empezar con charlas triviales. «Siéntese, veamos si lo vale». Durante la siguiente hora me interrogó intensamente, no sobre mi historial laboral, sino sobre situaciones. Un paciente se niega a tomar una medicina que le ayudaría porque es demasiado orgulloso. ¿Cómo lo manejas? Descubres que tu empleador está tomando decisiones de dinero mientras está fuertemente medicado. ¿Cuál es tu deber? Alguien a quien estás cuidando te pide que mientas a su familia. ¿Lo haces? Respondí con sinceridad, echando mano de mis 10 años de experiencia. Cuando preguntó sobre la brecha en mi empleo, conté toda la verdad sobre el incendio, el daño pulmonar, todo. Acercó su silla. «Su hermana Diana trabaja con mi empresa». Mi esperanza se desvaneció. Por supuesto que lo sabía. «Ella tiene talento», continuó, observando mi reacción. «Muy centrada en la apariencia, el rango y la reputación. Pasó 20 minutos en nuestra última reunión explicando por qué las conexiones de su familia la hacían la candidata perfecta para la cuenta Sullivan. Se detuvo. Mencionó una hermana que estaba entre trabajos. Sus palabras, no las mías. La vergüenza me quemó, pero mantuve mi rostro firme. «No necesito a alguien impecable, señora Parker. Necesito a alguien que entienda lo que se siente al perderlo todo y aún así presentarse. ¿Puede empezar el lunes?» «Sí», dije sin dudar. «Bien, hay más de qué hablar, pero primero me entregó una carpeta, el acuerdo de confidencialidad. Lo que aprenderá aquí va mucho más allá del cuidado normal». Mi primer día, 1 de octubre, comenzó con la suficiente normalidad. Llegué a las 8 a.m., ayudé al señor Sullivan con su rutina matutina y le di sus medicamentos. Pero al mediodía, las cosas cambiaron de maneras que no había esperado. «Necesito que revise esto», dijo el señor Sullivan, señalando una pila de papeles en su escritorio. No eran informes médicos, eran planes estratégicos para el Fondo de Compasión Sullivan, su grupo benéfico. «Señor Sullivan, no estoy segura. Más, solo dime qué piensas.
Imagina que eres una paciente. ¿Qué querrías de un fondo que afirma ayudar a la gente? Pasé 3 horas leyendo propuestas para nuevos planes de discapacidad y programas de recuperación. Mis sugerencias surgieron fácilmente. ¿Quién mejor que alguien que actualmente lidia con altos costes médicos y recuperación para ver lo que faltaba? A las 3 p.m. me hice unirme a una reunión de la junta directiva por videollamada. Mi cámara se mantuvo apagada, pero escuché cómo ejecutivos de alto nivel hablaban de gastar millones. El señor Sullivan a veces apagaba su micrófono y me pedía mi opinión. Esto no es trabajo típico de cuidador, dije finalmente. No, estuvo de acuerdo. No lo es. La plata que me habían dado me llamó la atención donde reposaba en el escritorio. Bajo la escritura habitual, apenas visible, había un código, SCFFEO pendiente. No pregunté qué significaba. Esa noche, mientras ayudaba al señor Sullivan a prepararse para la cena, dijo algo que se me quedó grabado. Su hermana le dijo a mi junta directiva que el éxito corre por su familia y que su hermana, usted, eligió un camino más fácil en la atención médica. Me miró directamente. Ella no tiene idea de quién es usted realmente, ¿verdad? La mayoría de la gente no la tiene, admití. Bien, que siga así por ahora. Mañana analizaremos los planes de expansión de la Fundación. Quiero su opinión sobre los centros de rehabilitación. Esto ciertamente no era cuidado normal, pero por primera vez en meses sentí que valía algo. A las 2 semanas de mi nuevo puesto, lo que tenía que pasar finalmente sucedió. Estaba saliendo de Sullivan Tower después de un turno especialmente largo cuando Diana apareció en el vestíbulo principal, saliendo de una reunión de negocios. Se detuvo de repente. Sus tacones caros resonaron hasta detenerse. «Linda, ¿qué haces aquí?» «Trabajando», dije simplemente dirigiéndome a la salida. Pero Diana no había terminado. Levantó la voz asegurándose de que el grupo de empleados de Sullivan Industries cercano pudiera escuchar. «Dios mío, eres la trabajadora de cuidado. La trabajadora de cuidado del señor Sullivan». Se rió, el sonido rebotando en las brillantes paredes de mármol. De terapeuta a sirvienta. Ese es todo un cambio de trayectoria profesional. Los empleados se giraron para mirar. Algunos sacaron sus teléfonos. «Proporciono servicios de salud», dije en voz baja. «Servicios de salud», repitió Diana de forma burlona. «¿Es así como lo llamamos? Espera a que se lo diga a papá. Estará tan orgulloso». Su hija vaciando orinales para el hombre de cuya empresa acabo de obtener $5 millones. Sacó rápidamente su teléfono y me tomó una foto en mi uniforme de trabajo. Sabía que estaría en el sistema de chat interno de la empresa en segundos con alguna leyenda vergonzosa. «Señora Parker». La voz vino detrás de nosotros, aguda y autoritaria. Un oficial de seguridad se acercó. «El señor Sullivan está lista para usted en el ascensor privado. Su acreditación ejecutiva, señora». La mirada de Diana cambió. ¿Acreditación ejecutiva para una cuidadora? El guardia no le prestó atención, llevándome al ascensor del Banco C, el que a Diana, a pesar de sus grandes contratos, nunca se le permitió usar. Mientras las puertas se cerraban, la vi allí de pie, con la boca ligeramente abierta, el teléfono todavía en la mano. Esa noche, el señor Sullivan mencionó el incidente casualmente. Seguridad informó de una breve discusión en el vestíbulo. Su hermana solo estaba montando una escena sobre que usted era la asistenta. Sacó su tableta, mostrando el mensaje de Diana en el chat de la empresa. Mi hermana, la terapeuta fracasada, es ahora la sirvienta personal de Sullivan. Qué lejos cae el poderoso. Encantador, dijo secamente. Ella no tiene idea de lo que se avecina. 15 de octubre de 2024. El señor Sullivan me llamó a su biblioteca, una habitación en la que nunca había estado antes. Ventanas de suelo a techo enmarcaban el horizonte de Westwood mientras el sol se ponía, haciendo que todo brillara dorado. «Siéntate», dijo, señalando la silla frente a él. No como cuidadora, sino como socia. Mi corazón latía más rápido. «Marcus, y lo que estoy a punto de sugerir necesita total honestidad. ¿Puedes dármela?» Asentí. «El Fondo de Compasión Sullivan tiene un problema importante», comenzó. 500 millones en activos, 50 programas en todo el país, y estamos perdiendo dinero.
no por robo, sino por mala gestión. Nuestro líder actual lo trata como un proyecto secundario personal. Se va en 6 meses y la junta directiva quiere mi sugerencia para un reemplazo. Acercó su silla. En 2 semanas has encontrado más problemas en nuestras operaciones de los que nuestros consultores encontraron en 6 meses. Tus ideas sobre las propuestas de los centros de recuperación nos ahorrarían 3 millones al año mientras realmente ayudan a más personas. Solo estaba ofreciendo mi punto de vista. Exactamente, el punto de vista de alguien que ha sido paciente, proveedora y ahora alguien que entiende la pérdida. Sacó una carpeta. Le ofrezco el puesto. CEO del Fondo de Compasión Sullivan. $350,000 de pago anual más acciones de la empresa. La habitación dio vueltas. Eso es, no estoy cualificada. Tienes un título de negocios que nunca mencionaste, ¿correcto? Antes de centrarte en la fisioterapia, me quedé mirando. ¿Cómo lo sabía? Verifico a todos los que trabajan de cerca conmigo. Dijo simplemente, estás demasiado cualificada para el cuidado. Estás perfectamente cualificada para esto. Pero hay una condición. Por supuesto que la había. Un periodo de prueba de 6 meses. Durante ese tiempo, mantienes tu papel como mi cuidadora públicamente. Nadie sabe sobre este nuevo trabajo. Ni tu familia, ni el personal, nadie. Necesito ver cómo manejas el poder sin ser alabada. Cómo tomas decisiones cuando nadie te está mirando. ¿Y si fallo? Hay una multa de $100,000 por romper el acuerdo de confidencialidad. Pero no fallarás. Me empujó el contrato. El fondo necesita a alguien que sepa lo que es necesitar ayuda, no a otro ejecutivo jugando a la caridad. ¿Por qué yo? ¿De verdad? Porque tu hermana representa todo lo que está mal en la caridad empresarial. Imagen sobre ayuda real. Tú eres lo opuesto. La pregunta es, ¿puedes soportar que te vean como menos importante durante 6 meses más? Pensé en la mueca de Diana, la estricta orden de mi padre, el trastero que llamaba hogar. ¿Dónde firmo? ¿Alguno de vosotros estáis viendo esto desde una situación similar? Cuando vuestra propia familia se convierte en la fuerza más hiriente de vuestra vida, por favor, compartid un comentario y dejádmelo saber. Y si queréis ver cómo reacciona Diana cuando se entere de la verdad, no olvidéis seguirme y darle al botón de alerta. Creedme, la mejor parte de esta historia está justo por delante. 20 de octubre de 2024, 2:00 p.m. Las oficinas de Stone & Associates ocupaban todo el piso 40 del Skyline Center. El señor Reynolds, abogado jefe de Sullivan Industries, estaba esperando en una sala de reuniones cerrada con otros 2 abogados. Señora Parker, el señor Reynolds se puso de pie, estrechando mi mano. Marcus habla muy bien de usted. Lo hacemos oficial, el contrato tenía 40 páginas. SFF 29401 estaba marcado en cada página. Mientras lo leía, ciertas partes destacaron. La persona designada acepta un periodo de prueba de 6 meses a partir del 20 de octubre de 2024, que finaliza el 20 de abril de 2025. Durante este periodo de prueba, la persona designada continuará con las tareas de cuidado actuales mientras asume las funciones de CEO de forma remota. Romper el acuerdo de confidencialidad antes del 20 de abril de 2025 resultará en la pérdida inmediata del trabajo y una multa de $100,000. Tras la finalización exitosa del periodo de prueba, se hará un anuncio público cuando la junta directiva lo decida. El señor Reynolds explicó cada parte cuidadosamente. Su acreditación ejecutiva de alto nivel se mantendrá inactiva hasta abril. Tendrá acceso completo al sistema, pero todas sus decisiones parecerán provenir de la oficina de Marcus. Es extraño, pero Marcus tiene sus razones. Quiere ver si puedo manejar la presión sin la fama, dice. Exactamente. También quiere ver cómo reaccionan los demás cuando se sepa la verdad. Hay algunos miembros de la junta directiva que han estado promocionando a sus propios candidatos. Marcus cree que una revelación después de un éxito probado será innegable. Firmé. El notario añadió su sello. El señor Reynolds me dio un portátil seguro y un teléfono nuevo. Felicidades, CEO Parker, dijo en voz baja. Su paquete de información de la junta directiva será asegurado y enviado esta noche. Oh,
y Marcus quería que le dijera que la cena benéfica anual de la fundación es el 15 de diciembre. Sugiere que siga yendo como su cuidadora. Hará que el eventual anuncio sea más potente. Mientras me iba, el asistente del señor Reynolds me entregó un sobre. Dentro había un mensaje a la junta directiva fechado ese día. La junta directiva del Fondo de Compasión Sullivan aprueba por completo el nombramiento de Linda Parker como CEO electa. El periodo de prueba comienza el 20 de octubre de 2024. 6 meses de guardar silencio, pero finalmente tenía poder, incluso si nadie lo sabía todavía. Las siguientes 6 semanas fueron agotadoras de maneras que la recuperación del incendio nunca lo fue. Mis días se dividieron en 2 vidas completamente diferentes, y mantenerlas separadas estaba agotando mi energía. 5:30 am. Despertar en el trastero, revisando informes de la fundación en mi portátil seguro. 8 am. Llegar a Sullivan Tower como cuidadora del señor Sullivan, ayudar con la rutina matutina. 10 horas de copa. Mientras el señor Sullivan descansaba, hacía videoconferencias con gerentes de programas a nivel nacional. Cámara apagada, voz disfrazada como la ayudante del señor Sullivan. 2 p.m. Volver a las tareas de cuidado, medicamentos, ejercicios de movimiento. Las tareas de las que Diana se reiría si lo supiera. 4 horas p.m. Planificación estratégica. Cambié 3 programas que estaban fallando. Moví $8 millones en dinero y contraté a 15 nuevos directores, todo usando el nombre del señor Sullivan. 7 p.m. A casa para enfrentar la falta de respeto de mi familia. ¿Sigues limpiando desastres?, preguntó Diana una noche en la cena, el 5 de noviembre. Te vi de nuevo en Sullivan Tower. Mi equipo ahora te llama la asistenta. En realidad es perfecto. Yo manejo 5 millones de su dinero. Tú manejas las necesidades personales de su dueño. Mi padre asintió con aprobación a Diana mientras apenas me miraba. Al menos tienes empleo, dijo, como si eso fuera lo mejor que podía esperar. Mi madre permaneció en silencio, como de costumbre. El estrés era masivo. 2 veces estuve a punto de explotar, casi contándoles todo. Pero luego recordaba las palabras del señor Sullivan. El poder usado en silencio es poder multiplicado. Para el Día de Acción de Gracias, había aumentado la efectividad de la fundación en un 35%, iniciado 2 nuevos centros de recuperación y asegurado acuerdos con 12 hospitales. La junta directiva estaba encantada. Quien quiera que esté tomando estas decisiones merece un premio, escribió un miembro en un mensaje que no estaba destinado a que yo viera. Mientras tanto, Diana publicaba fotos en línea de eventos de Sullivan Industries, usando la etiqueta trepadora corporativa cumbre, mientras yo me iba a casa a mi cama plegable, revisando contratos por valor de cientos de millones. Todo culminaría el 15 de diciembre. Solo tenía que aguantar hasta entonces. 1 de diciembre de 2024. Diana irrumpió en la casa como si hubiera ganado un premio importante, agitando un sobre pálido sellado con letras doradas. Adivina quién acaba de ser invitada a sentarse en la mesa principal en la cena benéfica de la Fundación Sullivan. No esperó a que yo respondiera. Yo, el propio señor Sullivan, aprobó personalmente los asientos. Estaré con los miembros de la junta directiva, el líder de la ciudad, todos los importantes. Se giró hacia mí con falsa simpatía. Oh, tú también estarás allí, ¿verdad? En tu puesto de trabajo. Marcus mencionó que su trabajadora de cuidado asistiría. Alguien tiene que asegurarse de que tenga agua o algo así. Mi padre de hecho sonrió. La primera sonrisa verdadera que le había visto en meses. Esto es excelente, Diana. Una gran oportunidad para hacer conexiones. Estos son los contactos que cuentan. 500 invitados, continuó Diana, mirando su teléfono. Cobertura mediática, transmitida en vivo para donantes de todo el mundo. Llevo un vestido de diseñador personalizado. ¿Qué hay de ti, Linda? ¿Tu ropa de trabajo? Me las arreglaré, dije en voz baja. En realidad hay un código de vestimenta, dijo Diana, fingiendo ser útil. Vestimenta de noche formal para los invitados.
aunque estoy segura de que hacen excepciones para el personal. Esa noche, el señor Sullivan confirmó lo que ya sabía. La cena benéfica es donde anunciamos, dijo simplemente. La junta directiva estuvo de acuerdo. Máximo impacto, especialmente con los reporteros de noticias allí. Tu hermana pidió dar una breve charla sobre la asociación corporativa. Lo aprobé. ¿Por qué? Porque se establecerá como la cara de la asociación Sullivan justo antes de que revelemos quién dirige realmente el fondo. La diferencia será una lección valiosa. Me entregó un sobre, tu atuendo para la noche, una etiqueta cara por si tienes curiosidad. Entrarás como mi cuidadora, pero te irás como CEO. 15 de diciembre, dentro de 2 semanas. Diana se pararía frente a la élite de Westwood, reclamando su momento, sin saber nunca que se basaba en mentiras. Y yo estaría allí sin ser vista hasta el momento exacto. Ella no tiene idea de lo que se avecina, ¿verdad? Pregunté. No, sonrió Marcus. Eso es lo que lo hace perfecto. 15 de diciembre de 2024, 7 p.m. El gran salón de baile del hotel resplandecía con la gente más importante de Westwood. 500 invitados con vestidos y smokings caros, bebidas fluyendo, cámaras destellando. La cena benéfica de la Fundación Sullivan fue el principal evento de caridad del año, transmitido en vivo a donantes de todo el mundo. Entré por el área del personal con el señor Sullivan, llevando el vestido simple pero elegante que me había proporcionado, apropiado para una cuidadora que intenta no desviar la atención de los invitados. Diana no me había visto todavía. Ella era el centro de atención en la mesa principal, su vestido caro capturando la luz, rodeada de 8 ejecutivos de negocios que pendían de cada una de sus palabras. Durante 1 hora me quedé con el señor Sullivan, asegurándome de que sus necesidades estuvieran cubiertas, interpretando mi papel perfectamente. Luego sucedió. La voz de Diana interrumpió la música de fondo, amplificada por el micrófono que había agarrado rápidamente. Señoras y señores, quiero que todos conozcan a alguien muy especial. La sala se quedó en silencio. Señaló directamente hacia mí. Esa es mi hermana Linda, por allí con el señor Sullivan. Ella es su trabajadora de cuidado, ya sabes, dándole de comer, limpiando después de él, todos esos pequeños trabajos. Linda, cariño, ven aquí. 500 caras se giraron para mirar. Los teléfonos salieron grabando. Me acerqué, manteniendo la calma a pesar de la vergüenza abrasadora. Todos. Linda solía ser fisioterapeuta, pero después de algo de mala suerte, ahora está en una posición más adecuada, centrada en el servicio, se podría decir. La risa de Diana resonó por las brillantes paredes de mármol. En realidad, Linda, necesitamos más champán en la mesa principal. ¿Te importaría servirnos? ¿Eres tan buena sirviendo? Los ejecutivos en su mesa se movieron incómodos, pero Diana siguió adelante, completamente superada por una sensación de poder y alcohol real. Vamos, no seas tímida. Sirves al señor Sullivan todo el día. Seguramente puedes manejar unas pocas bebidas para nosotros. Cogí la botella de champán. Mientras servía, Diana golpeó mi brazo a propósito, enviando champán a salpicar mi vestido. Ups, se rió. Pero estás acostumbrada a los desastres, ¿verdad? Ese es básicamente tu trabajo ahora, limpiar después de la gente que es mejor que tú. La multitud estaba en silencio, conmocionada, pero incapaz de apartar la mirada. Alguien susurró, esto es cruel. Pero Diana había ido demasiado lejos, su necesidad de avergonzarme, superando por completo su sentido común. Fue entonces cuando la silla especializada del señor Sullivan apareció a nuestro lado. Señorita Diana, dijo, su voz clara y fuerte en todo el salón de baile. Por favor, permanezca exactamente donde está. Tengo un anuncio. El señor Sullivan acercó su silla al frente del salón de baile, donde había una pequeña plataforma para los oradores. Sin que se lo pidieran, el equipo técnico instaló rápidamente un micrófono para él. Cuando el señor Sullivan quería hablar, la gente escuchaba. Señoras y señores, comenzó, su voz firme y fuerte. No había planeado hacer este anuncio hasta más tarde esta noche, pero ciertos eventos
han acelerado mi cronograma. Diana permaneció de pie donde estaba, con una mirada engreída en su rostro. Claramente pensó que esto era sobre el contrato de $5 millones, quizás una expansión. Varios de sus ejecutivos se alisaron sus trajes, preparándose para las buenas noticias. Hace 6 meses, continuó el señor Sullivan, estaba buscando a una persona excepcional para liderar el Fondo de Compasión Sullivan en su próxima fase. El fondo, como saben, gestiona $500 millones en dinero de caridad y supervisa 50 programas en todo el país. La multitud se inclinó. La sonrisa de Diana se ensanchó. Les había dicho a todos que estaba siendo considerada para un puesto en la junta directiva. Esta persona necesitaba comprender la pérdida, la recuperación y, lo más importante, la dignidad de cada ser humano, ya fuera un CEO o alguien que lucha por sobrevivir. Sus ojos encontraron los míos entre la multitud. El proceso de selección fue inusual. Quería a alguien que pudiera liderar sin ego, tomar decisiones difíciles sin elogios públicos y transformar vidas sin buscar crédito. Presionó un botón en el panel de control de su silla. Las enormes pantallas alrededor del salón de baile se iluminaron. Durante los últimos 6 meses, este individuo ha estado trabajando en secreto, cambiando nuestros programas, ahorrando millones en despilfarro y expandiendo nuestro alcance para ayudar a miles de familias más. Todo mientras desempeñaba un papel completamente diferente. Diana susurró a su mesa. Está preparando algo enorme. Esto es probablemente sobre la expansión de nuestra asociación. El señor Sullivan sonrió, no su cortés sonrisa de negocios, sino algo más agudo. Durante este periodo de prueba aumentaron nuestra eficiencia en un 35%. Lanzaron 2 nuevos centros de recuperación y aseguraron asociaciones con 12 hospitales importantes. Todo mientras mantenían otro papel por completo. Las pantallas comenzaron a mostrar documentos, informes financieros y mejoras de programas, todos fechados en los últimos 6 meses. Señorita Diana Hoffman, dijo el señor Sullivan de repente, haciendo que ella se pusiera más erguida, su mano moviéndose para arreglar su cabello. Por favor, permanezca de pie. Este anuncio la involucra directamente. Ella sonrió radiante, segura de que su momento había llegado. Los ejecutivos en su mesa comenzaron a aplaudir antes de tiempo. Verán, dijo el señor Sullivan, su voz llegando a cada rincón del salón de baile. Acaban de humillar públicamente a mi nueva CEO. El salón de baile se quedó en silencio. El silencio se prolongó durante 3 largos segundos. Luego el señor Sullivan habló de nuevo, cada palabra perfectamente clara a través del sistema de sonido. Señoras y señores, les presento a la nueva directora ejecutiva del Fondo de Compasión Sullivan, Linda Parker. Las pantallas se encendieron con mi contrato, SFF 2024-0001, fechado el 20 de octubre de 2024. Mis logros se sucedieron, un título de negocios que nunca mencioné a mi familia, 10 años de experiencia en gestión de atención médica y los centros de recuperación que dirigí antes del incendio. Luego vinieron 6 meses de éxito documentado, un aumento del 35% en la eficiencia, $3 millones ahorrados, 2.000 familias adicionales ayudadas. El rostro de Diana perdió todo su color tan rápido que pensé que podría colapsar. Su boca se abrió, se cerró y luego se abrió de nuevo como un pez jadeando por aire. Su copa de champán se le resbaló de la mano, rompiéndose en el suelo de mármol. «Esto no puede ser», comenzó. El señor Reynolds, abogado jefe de Sullivan Industries, se levantó de su mesa. «Puedo confirmar que los documentos son reales. La señora Parker fue totalmente aprobada por la junta directiva hace 6 meses. Ha estado trabajando como CEO en la sombra mientras mantenía su trabajo de tapadera para estudiar nuestras operaciones desde dentro». El señor Sullivan continuó, su voz ahora dirigiéndose directamente a Diana, la mujer a la que acaba de llamar sirvienta, a la que exigió que sirviera bebidas en su mesa,
controla 500 millones de dólares en fondos de caridad. Esto incluye, debo señalar, los 5 millones de dólares reservados para el programa de caridad de su empresa. La multitud estalló. Los teléfonos salieron, no en secreto, sino abiertamente, grabando todo. El chat de la transmisión en vivo, visible en una pantalla lateral, se volvió loco con comentarios. Pero ella es una trabajadora de cuidado, tartamudeó Diana, su voz aguda. Ella ha sido mi cuidadora. Sí, dijo el señor Sullivan con calma, mientras al mismo tiempo reestructuraba toda nuestra fundación. Me ayudó con mis necesidades médicas por la mañana. Luego aprobó millones en financiación por la tarde. Ella es el ejemplo perfecto de una líder servidora, algo que usted claramente no entiende. Las pantallas ahora mostraban una comparación lado a lado. El perfil público en línea de Diana presumiendo de sus conexiones de alto nivel junto a mis 6 meses de logros silenciosos. Yo no lo sabía. Diana miró a su alrededor desesperadamente. Sus ejecutivos se habían echado hacia atrás, poniendo distancia entre ellos. Uno ya estaba hablando por teléfono. Señora Parker, el señor Sullivan se dirigió a mí formalmente. ¿Se uniría a mí en el escenario? Es hora de que Westwood conozca a su nueva líder de fundación correctamente. Mientras caminaba hacia el escenario, la multitud se separó para mí. Alguien comenzó a aplaudir, luego otro, luego cientos. Para cuando llegué al señor Sullivan, el salón de baile tronaba con aplausos. Diana estaba sola en el centro del suelo, su vestido caro brillando, las lágrimas cayendo mientras 500 personas veían cómo su mundo se derrumbaba. Su teléfono seguía sonando. Una cosa más, dijo el señor Sullivan mientras yo tomaba el micrófono. Ese contrato de 5 millones de dólares está bajo revisión. No nos asociamos con empresas que emplean a personas que humillan públicamente a otros, especialmente cuando esa persona es de la familia. Diana intentó hablar, pero no le salieron palabras. Su imagen cuidadosamente construida, la hermana exitosa, la triunfadora corporativa, la favorita de la familia, se hizo añicos frente a la gente más poderosa de Westwood. Su teléfono sonó fuerte en el salón de baile silencioso. Lo buscó a tientas con manos temblorosas. Vio el identificador de llamadas y se puso aún más pálida. Era el CEO de su empresa. Rechazó la llamada. Sonó de nuevo al instante. Necesito. Dio un paso hacia la salida. Tropezó con sus tacones de diseñador y casi se cae. Seguridad se acercó. Diana los vio venir y corrió, sus tacones golpeando rápidamente contra el mármol mientras 500 personas la veían irse. El último sonido que escuchamos fue su teléfono sonando de nuevo, resonando en el pasillo mientras las puertas del salón de baile se cerraban detrás de ella. El resto de la cena benéfica pasó en un borrón de felicitaciones y el intercambio de tarjetas de presentación. A las 9 p.m., el vídeo de la vergüenza de Diana y mi revelación había sido visto 2 millones de veces. A medianoche alcanzó los 3 millones, con la etiqueta #Servanceo siendo tendencia a nivel nacional. Mi teléfono, silencioso durante meses excepto por las críticas familiares, explotó con alertas. 53 solicitudes de conexión de importantes líderes de empresas. Solicitudes de entrevista de importantes medios de noticias financieras. Un mensaje de texto de mi antiguo mentor de fisioterapia. Siempre supe que estabas destinada a cosas más grandes. El señor Sullivan y yo nos quedamos hasta que se fue el último invitado, manteniendo un aire profesional. Pero en el coche después me dijo: revisa tu correo electrónico de la empresa. Abrí la cuenta del Fondo Sullivan. El director de Relaciones Públicas había enviado un resumen. Señora, hemos recibido más de 500 promesas de donación por un total de 2,3 millones de dólares desde su anuncio. El tráfico de nuestro sitio web ha aumentado un 5.000%. Además, la empresa de Diana Hoffman se ha retirado oficialmente de la consideración para el contrato de caridad, citando reajuste estratégico. Traducción. Diana había sido despedida y estaban tratando de escapar del escándalo. Mi teléfono personal vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido, una captura de pantalla del chat interno de la empresa de Diana. Alguien lo había filtrado.
Con efecto inmediato, el empleo de Diana Hoffman ha sido terminado por comportamiento perjudicial para nuestros valores corporativos y reputación. Luego vinieron las llamadas de mis padres. 17 llamadas perdidas de mi padre, 23 de mi madre. No respondí. En su lugar, revisé el sitio de redes profesionales. Mi número de seguidores había pasado de 500 a 50.000 en 3 horas. El perfil de Diana, que se jactaba de su título de ejecutiva senior, ahora le fía buscando nuevas oportunidades. El abogado me envió un mensaje de texto. Legal sugiere que grabes todo lo de esta noche. Tu hermana podría intentar vengarse, pero ya no me preocupaba Diana. Por primera vez en mi vida tenía el poder, la posición y, lo más importante, la prueba de que nunca fui el fracaso que mi familia me había pintado. Mañana me ocupo de mis padres. Esta noche yo era la CEO Linda Parker, y eso era suficiente. 16 de diciembre, 10 a.m. Mis padres volvieron a llamar. Esta vez respondí. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? La voz de mi padre resonó a través del teléfono. Sin felicitaciones, sin reconocimiento de mi éxito, solo culpa. ¿Cómo pude hacer qué exactamente? Mantuve mi voz firme, profesional. Avergonzarla así. Sabías que estaba en esa cena. Lo planeaste. Es malicioso. Acepté un puesto de CEO hace 6 meses. Interrumpí. Diana eligió avergonzar a alguien que pensó que estaba por debajo de ella. El hecho de que no lo estuviera es su error, no mi venganza. La voz de mi madre se escuchó. Me habían puesto en altavoz. Pero Linda, es tu hermana. Deberías haberle advertido. Lo perdió todo. Cuando papá me dio 72 horas para encontrar un trabajo o quedarme sin hogar, Diana me advirtió. Cuando me tomó fotos con ropa de trabajo y las publicó para burlarse de mí, ¿consideró que yo era su hermana? Silencio. Has arruinado su carrera, dijo mi padre, tratando de usar su voz autoritaria. No, respondí con calma. Ella arruinó su carrera al humillar públicamente a alguien en un evento profesional. Que fuera su hermana, la que resultó ser la CEO entrante, simplemente lo empeoró. Cualquier junta directiva decente la habría despedido. ¿Podrías arreglar esto? Habla con el señor Sullivan. Dirijo un fondo de $500 millones. No uso mi posición para el favoritismo. Ese es el tipo de pensamiento que causó todo este lío. Entonces, ¿estás renunciando a tu familia? La voz de mi madre se quebró. Estoy estableciendo límites. Ustedes renunciaron a mí cuando estaba en mi punto más bajo. Me dieron 72 horas cuando apenas podía respirar. Ahora quieren favores porque tengo poder. Así no es como funciona esto. No seas tan dramática, comenzó papá. Tienen 72 horas para pensar en cómo me trataron cuando era vulnerable. Las mismas 72 horas que me dieron. Después de eso, podemos discutir si tenemos una relación en el futuro. Escuché a mi madre jadear. Linda, 72 horas a partir de ahora. 10:14 a.m. del 16 de diciembre. Colgué. Mi teléfono sonó inmediatamente de nuevo. Rechacé y bloqueé temporalmente ambos números. Si querían contactarme, podían enviar un correo electrónico. Como profesionales. Como los extraños que me habían tratado. El señor Sullivan me había enseñado algo importante. El poder usado en silencio es poder multiplicado. Pero los límites, esos debían ser fuertes y claros. Durante la semana siguiente, la caída completa de Diana en desgracia fue rápida. El vídeo de su avergonzándome se había extendido rápidamente, no solo en Westwood, sino en todo el país. Hermana con derechos se burla de cuidadora, descubre que es la CEO. Se convirtió en una famosa historia de advertencia compartida en clases de negocios y departamentos de recursos humanos. 20 de diciembre, una antigua compañera de trabajo de Diana me contactó. Solo pensé que deberías saberlo, escribió. Diana fue más que despedida. Ha sido vetada de la industria. 3 empresas ya han rechazado sus solicitudes, citando riesgo para su reputación. Su perfil en línea muestra 500 conexiones. Ayer eran 3.000. Las pérdidas financieras fueron impactantes. Su salario de $250.000 se había ido. El elegante apartamento de la ciudad que mis padres ayudaron a pagar
Fue recuperado por el dueño utilizando una cláusula especial después del vídeo viral. Su coche de lujo, alquilado a través de su empresa, fue embargado en 2 días. Pero la pérdida de estatus social fue peor. Las redes sociales de Diana, una vez llenas de eventos corporativos, se volvieron privadas después de miles de comentarios enfadados. El premio 30 Under 30 que le encantaba mencionar, una revista de negocios publicó un artículo titulado Cuando el favoritismo familiar falla, lecciones del incidente de la cena benéfica Sullivan. Mi madre llamó desde un número de teléfono diferente, evitando mi bloqueo. Diana se ha mudado de vuelta a casa, dijo en voz baja, al trastero. Llora todas las noches. El mismo trastero donde yo había dormido, donde desesperadamente solicité trabajo, donde Diana se había quedado riendo de mi desgracia. Eso debe ser difícil, dije sin emoción. ¿No puedes ayudarla? ¿Dale algún pequeño trabajo en el fondo? Mamá, ¿contratarías a alguien que humilló públicamente a su propio familiar en un evento profesional? Silencio. Yo tampoco. Diana tomó sus decisiones. Ahora vive con ellas, al igual que yo tuve que hacerlo. La ironía era obvia para todos. Diana, que se había burlado de mí por ser una sirvienta, ahora estaba sirviendo café en una cafetería local, el único lugar que la contrataría. 18 de diciembre, exactamente 72 horas después de mi exigencia, mi padre llamó desde su teléfono de trabajo, un número que no había bloqueado. Linda. Su voz sonaba diferente, más vieja, cansada. Papá, he estado pensando durante 72 horas, como pediste. Hizo una pausa. Me equivoqué. Eran palabras que nunca había escuchado de George Hoffman, ex-CEO de banco, el hombre que dirigía a su familia como un negocio. Me centré en Diana porque ella era todo lo que yo pensaba que era el éxito. Joven, agresiva, escalando la jerarquía corporativa, justo como yo lo hice. Su voz se quebró ligeramente. Cuando elegiste la atención médica, elegiste ayudar a la gente en lugar de ganar dinero, lo vi como debilidad, como fracaso. Y cuando lo perdiste todo en el incendio, lo vi como prueba de que tu camino era incorrecto, que el camino de Diana era el correcto. Respiró profundamente. Te fallé como padre, no solo entonces, sino durante años antes. Fue más de lo que había esperado, pero no del todo. Papá, no solo me fallaste, me abandonaste cuando era más vulnerable. 72 horas para encontrar trabajo cuando apenas podía respirar. Lo sé, Diana lo sugirió. Dijo que te motivaría. Y escuchaste su juicio por encima del tuyo. Ella tenía éxito. Estaba defraudando a tu hija, que se estaba recuperando, que necesitaba ayuda. El silencio se extendió entre nosotros. No necesito tu disculpa, papá. Necesito tu respeto. Y eso significa aceptar que mi camino, mis elecciones, mi carrera son válidas, incluso cuando no se parecen a las tuyas o a las de Diana. El trabajo de la fundación que estás haciendo es impresionante. También era impresionante antes de que lo supieras. Cuando pensabas que solo era una cuidadora, seguía siendo tu hija. Eso debería haber sido suficiente. Tienes razón. Otra primera vez. ¿Podríamos considerar cenar? Solo tú y yo, quizás después de las siestas. Y papá, esta conversación no lo arregla todo. Es solo un comienzo. Lo entiendo, pero me preguntaba si realmente lo hacía. Ser reconocida por mi éxito no era lo mismo que ser amada sin condiciones. Aún así, era un paso adelante. Para finales del primer trimestre de 2025, mi trabajo silencioso se convirtió en un éxito muy público. El Fondo de Compasión Sullivan lanzó 10 nuevos programas centrados en víctimas de incendios y recuperación respiratoria. Causas personales que ahora tenían un importante apoyo profesional. Los números hablaron más fuerte que cualquier cena familiar. Habíamos ayudado a 5.000 familias en 3 meses, abierto 2 centros de recuperación modernos y aumentado nuestra base de donantes en un 300%. Al contratar, busqué específicamente a personas que habían sido pasadas por alto, aquellas con lagunas en su historial laboral debido a enfermedades, responsabilidades de cuidado
o problemas repentinos de la vida. Se convirtieron en nuestros empleados más dedicados. 15 de marzo. El señor Sullivan me llamó a su oficina. La junta directiva quiere expandir tu poder. Están sugiriendo que también supervises todas nuestras operaciones de la costa este. Eso es un conjunto de proyectos de $1.000 millones. Te lo has ganado. Tu historia, tus métodos, ha cambiado cómo la gente nos ve. Ya no somos solo otra exención fiscal para multimillonarios. Estamos ayudando genuinamente a la gente. El Westwood Daily publicó un reportaje titulado "De las cenizas a la autoridad: cómo Linda Parker transformó el Fondo de Compasión Sullivan". Entrevistaron a familias a las que habíamos ayudado, empleados que contraté y hospitales asociados. Ni una sola mención a Diana. Mi éxito personal fue igual de claro. Un salario de $350.000, acciones de la empresa potencialmente valoradas en millones y una oficina en la esquina con la misma vista que tenía el señor Sullivan. Me había mudado del trastero de mis padres a un apartamento caro en el centro. Mi función pulmonar había mejorado al 90% con el tratamiento adecuado que ahora podía pagar. Pero el verdadero éxito fue este. Cada semana recibía mensajes de personas que habían visto mi historia, trabajadores de la salud que habían sido heridos y despedidos, cuidadores de los que se habían burlado por su trabajo humilde, personas cuyas familias los habían defraudado pero que habían encontrado su propio camino. Nos mostraste que servir a los demás no es debilidad, escribió uno, es la mayor fortaleza. El señor Sullivan tenía razón. El poder usado en silencio aumenta su efecto, pero a veces ese poder necesita ser mostrado para inspirar a otros a encontrar el suyo. 2 de abril de 2025. Mi asistente llamó a la puerta de mi oficina. Señora Parker, RRH marcó una solicitud que creen que debería ver. Lo supe antes de abrirlo. Diana Elise Hoffman, solicitando coordinadora de marketing en el Fondo de Compasión Sullivan, un puesto 3 niveles por debajo de su título anterior, pagando $65.000, un cuarto de lo que ganaba antes. Su carta de presentación era profesional, pero desesperada debajo. Aportó 5 años de experiencia en marketing y conocimiento detallado de la cultura corporativa de Sullivan Industries. Me apasiona la redención y las segundas oportunidades, valores que entiendo que la Fundación abraza. Redención, segundas oportunidades. Hace 6 meses, ella no habría sabido lo que significaban esas palabras. Seguí las reglas, enviándolo a RRH con una nota simple: profesar de acuerdo con los procedimientos estándar. Sin consideración especial en ningún sentido. La respuesta de RRHH llegó en cuestión de horas. Solicitud marcada por comportamiento pasado preocupante. La evidencia en vídeo muestra incapacidad para mantener la conducta profesional en eventos de la Fundación. Hablar mal públicamente del liderazgo de la Fundación. Recomendación: no proceder a la entrevista. Habían llegado a esta conclusión sin saber que Diana era mi hermana. Su humillación viral la había hecho inempleable en cualquier lugar que valorara la profesionalidad. Mi asistente preguntó: ¿debo enviar el rechazo estándar? Sí, sin cambios. Diana recibiría la misma carta básica que recibían miles de solicitantes. Gracias por su interés en el Fondo de Compasión Sullivan. Después de una cuidadosa consideración, hemos decidido buscar otros candidatos cuyas cualificaciones se ajusten mejor a nuestras necesidades actuales. Esa noche, me envió un mensaje de texto por primera vez desde la cena benéfica. Podrías haberme ayudado. Esta era mi última oportunidad. Escribí varias respuestas, las borré todas, luego envié. Procesé tu solicitud igual que la de cualquier otra persona. La decisión fue tomada por RRH basándose en el comportamiento documentado. No te saboteé, Diana. Tampoco te salvé. Así se ven los límites profesionales. Ella no respondió, pero mi madre llamó 1 hora después. Está desesperada, Linda. Estaba desesperada cuando me avergonzó públicamente. Esa fue su elección. Los resultados también son suyos. ¿De verdad vas a dejar que tu hermana sufra? Voy a dejar que mi hermana experimente la rendición de cuentas. Hay una diferencia.
Algunas relaciones no necesitan ser arregladas. Algunas personas necesitan construir su propio camino, tal como yo tuve que hacerlo. Diana aprendería de esto o no. De cualquier manera, ya no era mi trabajo salvarla de sí misma. 10 de abril de 2025. Mi madre apareció en mi oficina sin llamar antes. Era la primera vez que me visitaba en el trabajo, en cualquier lugar. Seguridad dijo que tenías que aprobar mi entrada, dijo, mirando alrededor de la suite ejecutiva con asombro. Esto es todo tuyo de verdad. ¿Quieres un poco de café, mamá? Se sentó frente a mi escritorio, la misma mujer que había guardado silencio durante cada crítica familiar, ahora luciendo pequeña e insegura. Vine sola, dijo, como si eso fuera muy importante. Y lo era. Alice Kaufman nunca iba a ninguna parte sin la aprobación de George o la compañía de Diana. Quería decirte algo. Sacó un viejo álbum de fotos de su bolso. Fotos mías en mi graduación universitaria, mi primer certificado de terapia, la clínica que abrí, fotos que no sabía que había guardado. Estaba orgullosa de ti, siempre lo estuve, simplemente tenía miedo de papá. Ella asintió, las lágrimas comenzando, 28 años de matrimonio, y nunca estuve en desacuerdo con él ni una vez. Cuando Diana se convirtió en su favorita, fue más fácil seguirle la corriente, más seguro, y cuando estabas sufriendo, cuando necesitabas apoyo, te fallé. Elegí el camino fácil sobre el correcto. Tocó una foto mía ayudando a una paciente mayor a caminar de nuevo. Estabas haciendo lo que yo nunca pude, levantándote, ayudando a otros a levantarse, y dejé que te destrozaran por ello. Mamá, aprecio esto, pero estoy pidiendo algo diferente. Estoy pidiendo una oportunidad para conocerte, la verdadera tú, no la hija que George quería o la hermana con la que Diana competía. Solo tú. Fue más de lo que había esperado de mi madre, perpetuamente pasiva. Está bien, dije con cuidado. Café una vez a la semana, solo nosotras. Pero si sacas a relucir la situación de Diana o intentas hacerme sentir culpable, no lo haré. Esto es sobre nosotras. Por primera vez en años, mi madre me sonrió como si realmente me viera. 15 de octubre de 2025. Exactamente un año desde que el señor Sullivan me ofreció por primera vez el puesto de CEO. Mi vida había cambiado por completo. Empecé cada mañana con ejercicios de estiramiento en el balcón de mi apartamento, viendo despertar a Westwood. Mi capacidad pulmonar había regresado al 90%. Aunque todavía llevaba un inhalador como recordatorio de lo lejos que había llegado, la deuda médica que una vez me agobiaba se había ido, pagada a los 2 meses de mi salario de CEO. Mi rutina diaria ahora, 6 a.m. movimiento, 7 a.m. sesión de terapia. Cuidar mi salud mental ya no era un lujo. 8 a.m. llegada al fondo, donde lideraba un equipo de 200 personas que me respetaban no por mi título, sino porque me lo había ganado. Los números contaron una historia. Nuestra fundación ahora gestionaba $800 millones en activos, ayudaba a 50.000 familias anualmente y se había convertido en el principal grupo benéfico en el área del noroeste. Mi riqueza personal, incluidas mis acciones, estaba cerca de las 8 cifras, pero el cambio personal contó otra. Estaba saliendo con el Dr. James Chan, un especialista pulmonar que había conocido en mi grupo de apoyo para sobrevivientes de incendios. Él entendía la recuperación del trauma y, lo más importante, respetaba los límites. Nos tomamos las cosas con calma, construyendo sobre valores compartidos en lugar de estatus o apariencia. Has cambiado, dijo una noche mientras veíamos la puesta de sol desde mi balcón. Hace 6 meses decías perdón constantemente. Ahora eres dueña de tu espacio. Tenía razón. Ya no me disculpaba por existir, por ocupar espacio o por tener necesidades. La mujer que una vez durmió en un trastero, desesperada por la aprobación, se había convertido en alguien que se aprobaba a sí misma. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto del señor Sullivan. Reunión de la Junta mañana. Están discutiendo ascenderte a presidenta de todas las divisiones benéficas de Sullivan. ¿Lista? Sonreí escribiendo de vuelta. Lista de nacimiento.
Solo me tomó un tiempo darme cuenta. De sin hogar a 8 cifras, de sirvienta a CEO, de desesperada a decisiva, el incendio había destruido mi antigua vida. Pero de esas cenizas había construido algo mucho mejor. El enfrentamiento final 1 de noviembre de 2025. Un sobre escrito a mano llegó a mi oficina. Sin dirección de remitente, pero reconocí la letra de Diana. 3 páginas, a espacio simple, la escritura cuidadosa de alguien con demasiado tiempo. Linda, sé que no responderás a esto. Yo tampoco lo haría, pero necesito escribirlo. Estaba celosa, no solo en la cena benéfica, sino siempre. Elegiste ayudar a la gente en lugar de ganar dinero, y todos te amaban por ello. Los clientes te enviaban tarjetas, los pacientes te invitaban a sus bodas familiares. Papá nunca recibió tarjetas de sus empleados. Me convencí de que tu camino era debilidad, porque admitir que era fuerza significaba admitir que yo era débil. Cada ascenso, cada bonificación, nada de eso me hacía sentir como te veías tú cuando ayudabas a alguien a caminar de nuevo. Cuando lo perdiste todo en el incendio, vi una oportunidad de ser finalmente la única hija exitosa. Empujé a papá a que te diera ese plazo. Publiqué esas fotos. Necesitaba que estuvieras por debajo de mí, porque siempre me había sentido por debajo de ti. La cena benéfica se suponía que era mi gran momento. En su lugar, reveló lo que probablemente todos ya sabían. Yo tenía éxito, pero estaba vacía. Tú estabas luchando, pero eras significativa. Ahora trabajo en una cafetería. Ayer, un cliente me reconoció del vídeo. Dijo, eres la hermana que aprendió a las malas. Tenía razón. No estoy pidiendo perdón ni ayuda. Solo te estoy diciendo que ahora entiendo. El éxito no se trata de estar por encima de los demás. Se trata de levantar a los demás. Tú siempre lo supiste. Tengo 30 años y recién lo estoy aprendiendo. Diana, leí la carta 2 veces, luego la archivé en el cajón de mi escritorio. No era necesaria una respuesta. Algunas disculpas eran para la persona que las daba, no para la que las recibía. Diana necesitaba escribirlo. Yo no necesitaba limpiar su conciencia. El crecimiento ocurre a diferentes velocidades para diferentes personas. Quizás Diana encontraría su camino, quizás no. Pero ahora era su camino, no el mío. 15 de diciembre de 2025. Un año exacto desde el día en que todo cambió. Esta vez me paré en el podio como anfitriona de la cena benéfica de la Fundación Sullivan, luciendo un vestido de diseñador personalizado, dirigiéndome a 500 invitados más miles viendo la transmisión en vivo. El año pasado, muchos de ustedes vieron una revelación inesperada. Comencé, provocando risas en la audiencia. Este año prometo que no habrá sorpresas, solo resultados. Las pantallas se iluminaron con nuestros logros. $1.000 millones en activos gestionados, 75.000 familias ayudadas, 15 nuevos centros de recuperación abiertos. Pero lo más importante, historias de vidas cambiadas, incluida la mía. Hace un año entré en esta sala como cuidadora. No hay vergüenza en ese título. Cuidar a los demás es la vocación más alta que tenemos. Pero esta noche estoy aquí como prueba de que a veces los incendios que nos destruyen también nos forjan en quienes estamos destinados a ser. En aplauso tronó en el salón de baile. Entonces la vi. Diana estaba de pie en la parte de atrás con un uniforme de catering, sosteniendo una bandeja de champán. Nuestros ojos se encontraron al otro lado de la sala. No corrió, no se escondió, simplemente asintió. Un reconocimiento de la inversión de Violes, los resultados, el viaje que ambas habíamos emprendido. Continué mi discurso sin reconocerla, sin vergüenza pública, sin llamamiento, sin venganza, solo un enfoque profesional en el futuro del fondo. Esta noche anunciamos nuestro proyecto más ambicioso hasta el momento, el programa Fénix, que proporciona servicios de rehabilitación gratuitos a sobrevivientes de incendios en todo el país, porque todos merecen la oportunidad de resurgir de sus cenizas. Más tarde, mientras hablaba con los donantes, Diana se acercó con su bandeja.
Champán, señora Parker. Gracias, dije, tomando una copa, tratándola exactamente como lo haría con cualquier otra persona de servicio, con respeto, pero sin familiaridad. Ella siguió con el siguiente invitado. Sin escena, sin drama, solo dos hermanas ocupando espacios muy diferentes en la misma sala. La ironía no pasó desapercibida para nadie que recordara el año pasado, pero nadie comentó. Ese capítulo estaba cerrado. El señor Sullivan se acercó a mi lado. Manejaste eso con gracia. No hay nada que manejar. Cada una está donde nos llevaron nuestras elecciones. Esa noche, una importante revista anunció su lista Power 100. Yo era el número 47. Diana estaba sirviendo cócteles al número 46. La vida tiene una extraña manera de equilibrar las cosas a veces. El nuevo equilibrio. 28 de noviembre de 2025. Por primera vez en 2 décadas organicé la cena navideña. El comedor de mi apartamento daba a la bahía del océano. La mesa puesta para 5. Mis padres, yo, James y su madre. Diana tenía planes previos, aunque todos sabíamos que estaba haciendo un doble turno en la cafetería. Mi padre llegó con vino, un gesto amistoso, no una muestra de poder. Tu lugar es hermoso, dijo, el respeto genuino reemplazando su crítica habitual. Mi madre había hecho sus famosas batatas, la receta con la que nunca me había dejado ayudar antes. Pensé que deberías tener esto, dijo, entregándome la tarjeta escrita a mano, un traspaso de una tradición familiar. La conversación se mantuvo sencilla. El clima, el equipo deportivo local, la investigación de James sobre la terapia respiratoria, sin menciones a Diana, sin comparaciones, sin viejos recuerdos que pudieran doler. Fue cauteloso, pero cómodo, como una nueva amistad construida sobre viejos cimientos. Leí sobre el programa Fénix, dijo mi padre durante el postre. Es brillante, usar el trauma como desencadenante de un cambio a nivel de sistema. Esa es la creencia de Linda, añadió James, apretando mi mano. Transformar las heridas en sabiduría. Mi madre sonrió, realmente me sonrió, y hiciste lo que yo nunca pude. Te reconstruiste sin el permiso de nadie. Después de la cena, mientras mis padres se preparaban para irse, mi padre me apartó. Diana me pidió que te diera esto. Me entregó una pequeña caja envuelta. Dijo que la abriera sola. Dentro había una brújula de plata grabada. Siempre supiste el camino. Simplemente no pude verlo. Lo puse en mi escritorio junto a la foto de la cena benéfica, no la de la humillación de Diana, sino una mía en el podio, finalmente de pie en mi verdad. Algunas familias se rompen y se reconstruyen más fuertes. Otras se rompen y se reconstruyen de manera diferente. Éramos las últimas, y eso estaba bien. Las familias perfectas no existen, pero los límites saludables sí. Un año después, entendí algo básico. El éxito no arregla los problemas familiares, solo los hace más claros. El incendio que arruinó mi apartamento en realidad había sacado todo a la luz. ¿Quién apareció? ¿Quién te pateó cuando estabas deprimida? ¿Quién eras realmente cuando todo lo demás se había quemado? Diana y yo nunca seríamos cercanas. Ella había aprendido su lección sobre la crueldad pública, pero eso no borró los años de crueldad privada. El perdón no requería la reconciliación. Mis padres y yo habíamos encontrado un nuevo ritmo. Cenas mensuales, visitas en días festivos, conversaciones cuidadosas que respetaban los límites. Habían aprendido a verme no como la hermana fracasada de Diana, sino como Linda, completa y entera. La Fundación Sullivan se había convertido en mi verdadera familia. 200 personas trabajando para levantar a otros. El señor Sullivan siguió siendo mi mentor, enseñándome que el poder silencioso crea un cambio ruidoso, pero el límite más grande que había establecido era conmigo misma. No más disculpas por existir, no más encogerme para que otros se sintieran cómodos, no más aceptar menos de lo que merecía. El incendio se había llevado mi hogar, mis cosas, mi antigua vida, pero también había quemado todo lo falso, el complacer a la gente, la duda, la necesidad de aprobación familiar. De esas cenizas no solo me había reconstruido, había renacido,